Bien, vamos a dar inicio a esta sesión. Buenos días a todos, bienvenidos a nombre de Hermos. Es un gusto saludarles el día de hoy y darles la bienvenida a esta primera sesión de nuestro seminario online. Vamos a estar trabajando el día de hoy con la tecnología de Microsoft Teams y vamos a estar grabando la sesión para poder compartirla posteriormente. Este seminario o esta sesión es muy especial porque conforma una de 6 sesiones en total que les van a otorgar una experiencia similar a un seminario completo de seguridad o de soluciones de seguridad que estará integrado por diferentes tecnologías y por diferentes expertos que conforman esta solución. Estaremos contando a lo largo de estas 6 sesiones con expertos de Hermos, Rockwell Automation, Brady, Fluke, Ross, que nos estarán compartiendo diferentes tecnologías y áreas de cobertura de las soluciones de seguridad de Hermos. Esperamos que estas sesiones sean de mucho valor para ustedes, que nos puedan ir compartiendo sus comentarios. Y bueno, como les comentaba, quienes ingresaron anteriormente, en el chat estoy dejando un PDF llamado Seguridad. Pueden descargarlo y ahí consultar el total de las sesiones que conforman este seminario e irse registrando a cada una de ellas, ya que cada una tendrá un link independiente. Todas estarán realizándose a las 9 de la mañana. Tendremos otras sesiones de mañana, una más el próximo jueves, y las siguientes 3 y últimas sesiones se brindarán la semana próxima. Cada una de estas sesiones tendrá al finalizar un pequeño test, es un test muy chiquito de unas 3-4 preguntas para evaluar lo que aprendimos el día de hoy y continuar con la sesión siguiente. Les voy a pedir por favor que nos ayuden a contestar este test al finalizar cada una de las sesiones para poder cubrir la validez de la asistencia a la misma. Si alguna sesión de las 6 no pudieran asistir, les pido que nos contacten ya que estaremos subiendo los videos del contenido de las mismas al día siguiente para que puedan revalidarla y puedan completar su seminario. El hecho de tomar las 6 sesiones continuas les brindará un reconocimiento de parte de Hermos firmado por nuestros instructores y también la oportunidad de participar en la rifa de un pequeño souvenir al finalizar este curso. Entonces, los invitamos a participar en todas. Estaremos compartiendo los links de las sesiones, como ya lo comentamos. Al finalizar la encuesta, que les pedimos también nos ayuden a responderla, y ahí mismo vendrán los links para los cuestionarios que les permitirán validar cada una de estas 6 sesiones. Sin más por el momento, quiero darle la bienvenida al día de hoy a Luis Eduardo Hernández, nuestro experto líder en seguridad funcional y maquinaria, que estará brindándonos los contenidos del día de hoy. Van a tener habilitado a lo largo de esta sesión el chat, los vamos a poder estar respondiendo en la parte de abajo en la barra de control de su plataforma de Microsoft. Tienen un pequeño cuadrito de diálogo, esto habilita el chat para ustedes para que puedan hacernos sus preguntas y las vayamos contestando en tiempo real. En los momentos que nuestro instructor nos lo permita, también pueden abrir el micrófono para hacer su pregunta si así lo prefieren, o bien hacerlo a través del chat. Mientras nuestro instructor esté hablando, les pido por favor mantener los micrófonos en silencio para que tengamos todos una mejor experiencia de audio. Y bueno, sin más por el momento, nuevamente gracias por acompañarnos y bienvenido Luis Eduardo, adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, esta es una de las primeras sesiones de las 6, como mencionó Mariana, y por lo tanto este tema es pensado de tal manera de que demos un poquito de bases, un poquito de qué es parte de la seguridad. Los otros van a ir desarrollando diferentes tecnologías, diferentes herramientas. Entonces vamos a comenzar con el primero. Y como dijo Mariana, yo soy Luis Eduardo Hernández, soy el especialista por parte de Hermos en la parte de seguridad. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, cualquier cosa, aquí están mis datos. Y yo les hago la primera pregunta. Para ustedes, ¿qué es la seguridad funcional? Por favor, si alguien me quiere responder. De preferencia por audio. ¿Algún voluntario? Ok, bueno. Quizás se requiere o se refiere a la seguridad de máquina. No es correcto. Digamos que en seguridad
hay diferentes tipos, o sea, no nada más está desde seguridad física, que básicamente es el resguardo de propiedad privada, está seguridad e higiene, que es otro tipo, y en específico seguridad funcional en maquinaria, porque hay dos tipos, la de maquinaria que es la más, por así decirlo, sencilla, y luego está la parte de proceso de industria química y petroquímica, que es un poquito más compleja. Sigue las mismas bases, pero tiene unas ligeras diferencias y de hecho ocupamos otro tipo de normas. ¿Sí? Ahora, antes de continuar, les voy a poner unos pequeños videos. Les advierto, algunos son algo fuertes. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que vean que aunque vayamos a las empresas todos los días y estemos acostumbrados al nivel de riesgo, pues pueden llegar a pasar accidentes, ¿no? Entonces déjenles comparto ahorita la parte de videos. Y sí son algo fuertes, entonces, por si alguien desayunó, pues espero no les caiga un poquito pesado. Sí, entonces tenemos este es el primer video, de hecho esto sucedió en China, es básicamente una embobinadora, entonces déjense lo reproduzco. Entonces, como logran ver, casi podríamos asegurar que están revisando la calidad del papel. ¿Y qué es lo que pasa? La persona llega a meter la mano y en cuestión de segundos, la persona es atrapada por los rodillos. ¿Sí? Fue una cuestión de segundos, si se dan cuenta, apenas si logran. Sí, ahí faltó muchas medidas de seguridad. Para comenzar, no sé qué estaban haciendo las personas inspeccionando ahí. Pudieron tener un punto de control diferente. Luego aquí tengo otro. Este es más en la parte de reciclaje. ¿Sí? Voy a adelantar tantito, porque sí es algo largo. Entonces aquí tenemos a un operador que está alimentando la máquina y de repente es atrapado por la misma. Él tiene la fortuna de que sus compañeros se dan cuenta, a diferencia del de rodillo, que realmente eso fue muerte instantánea, y lo logran sacar de la máquina, logran apagarla y obviamente sacarlo. ¿Sí? Igual no se tomaron las medidas adecuadas. Pasemos al último video. Voy a cancelar tantito el audio y vamos a ir directamente. Permítame tantito, que sí es algo largo. Aquí está. Entonces ahí tenemos la máquina, es una pequeña prensa. Vemos cómo el operador entra y de repente la máquina se activa. ¿Sí? Entonces hay ciertos tipos de prensas en esta zona, pero como verán la persona pues es atrapada. ¿Sí? Y si se dan cuenta, no hay nadie que lo auxilie. No hay ningún dispositivo que haya evitado que se activara la prensa. ¿Sí? Espero no les haya afectado mucho estos videos. Hasta aquí voy a dejar de compartir esos. ¿Sí? Ahora regresemos a la presentación principal. ¿Sale? Entonces, antes que todo, tenemos esta pequeña definición, que es seguridad, básicamente es la ausencia de riesgo inaceptable, de daño físico, daño a la salud, obviamente directa o indirectamente, así como también daño a la propiedad y al medio ambiente. Si se dan cuenta, la seguridad como tal maneja 3 puntos: las personas como tal, la propiedad y el medio ambiente. De hecho, en ese orden. ¿Sí? Ahora, yo les hago una pregunta, ya sea que me contesten por
por el chat o por audio, para ustedes, ¿qué es un riesgo inaceptable? Por ejemplo, ahorita que vieron los videos, ¿creen que eso era un riesgo inaceptable? ¿O era realmente aceptable ese tipo de riesgo? ¿Qué tal, Luis? Buenos días, Oliver Magallanes. Yo creo Buenos días. que principalmente, bueno, muchas personas no identificamos bien los riesgos y creo que inicialmente debemos de hacer un análisis de riesgo previamente para determinar estas situaciones, ya que pues, muchas de las veces a nosotros de mantenimiento, ingeniería, nos piden poner guardas por todos lados o sensores por todos lados, pero no se determina bien el nivel de riesgo. Yo creo que va por ahí. Bien, comentan también por el chat que efectivamente son riesgos inaceptables los mostrados en los videos y que un riesgo inaceptable es el que compromete la salud de las personas. Ok, ahora, y tienen razón. ¿Por qué hago siempre la pregunta de riesgo inaceptable? Porque es muy sencillo. El nivel de riesgo va a depender de las personas. Por ejemplo, y el ejemplo más sencillo es cuando nosotros vamos manejando, vamos en la carretera, pues algunos van a 80, otros van a 110, unos van a 140 e inclusive algunos muy por arriba. Cada uno de ellos, para ellos, esa velocidad es aceptable. ¿Sí? Entonces, pues ¿cuál va a accidentarse? Bueno, pues dependerá de muchas condiciones, pero como el criterio es muy variable, para eso existen las normas. Entonces, en el caso, regresando al caso del carro, hay una norma, de hecho es el reglamento, inclusive el reglamento de tránsito, hay una ley de tránsito y su reglamento y nos dice que los tramos nos delimita la velocidad. Entonces, lo mismo pasa en seguridad funcional. Hay digamos, unos parámetros a seguir para, digamos, poder homologar todos los criterios. Y como antes nos comentó, la primera base para implementar seguridad es sí o sí hacer un análisis de riesgo. No hay de otra. ¿Por qué? Porque es un documento, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es un documento muy importante, nos da las bases de qué vamos a hacer. Inclusive nos dice los niveles de riesgo y cuáles son aceptables y cuáles no. Luis, dejamos de escucharte. Perdón. ¿Ahora sí me escuchan? Listo. Bueno, entonces el riesgo se mide por tres maneras, ¿sí? Por severidad de daño, probabilidad de ocurrencia, que viene dividida en dos, frecuencia de exposición y posibilidad. Entonces, ¿cómo se ve cada uno? Pues bueno, aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cuál es la severidad del daño? Por ejemplo, en el caso, si una persona conduce a un auto a alta velocidad, ¿sí? Luego, ¿cuál es la probabilidad? Pues, ¿qué tan fácil él puede llegar a perder el control? Y la parte de probabilidad viene, pues, ¿qué tan frecuente maneja esa velocidad la persona? O sea, ¿está acostumbrada a ese rango? Y luego, si la persona pierde control, ¿lo puede evitar o puede limitar el daño? ¿Sí? Entonces, pues, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora, pues probablemente alguien que lleva toda su vida manejando a esa velocidad y llega a tener un pequeño pérdida de control, pues va a poder probablemente llegar a compensarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa persona que manejaba toda su vida 80 ahora va a 120 o 140? Entonces, probablemente ya no sea tan fácil evitar el riesgo, ¿no? Entonces, así es como realmente se hace, digamos, la medición del riesgo. Y ahorita les voy a dar un poquito más detalles. Ahora, todo esto no es que nos los inventamos, ya hay pasos previos. De hecho, se llama el ciclo de vida. Son 5 puntos. El primero se llama evaluar. En el paso de evaluar, realmente lo que nos dice o que ocupamos aquí es el análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque primero nos identifica todos los peligros y las tareas de los usuarios involucrados. No es nada más
qué operación se considera en la parte del análisis de riesgo. También se tiene que considerar personal de mantenimiento, inclusive de intendencia, si es que alguien tiene que entrar a limpiar, por ejemplo, el piso de una celda robótica, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante el análisis de riesgo? El más importante nos da los puntos de peligro, ¿no? Y nos da inclusive un valor. O sea, este peligro tiene estos valores, ¿sí? Pero además nos dice, por ejemplo, cuál es el estado seguro de la máquina. Porque en muchas de las máquinas, pues su estado seguro es desconectar la energía y ya con eso queda. Pero no siempre. Hay condiciones en donde inclusive si yo desenergizo la máquina, puedo generar un peligro adicional. Y eso es importante porque el hacer análisis de riesgo. ¿Qué otra cosa también me da el análisis de riesgo? Por cada función me dice qué tipo de redes voy a ocupar. Me da los parámetros, me delimita, por ejemplo, la máquina o el análisis de riesgo está pensado para las condiciones de la máquina fulana de tal, y viene, por ejemplo, cantidad de operaciones por hora, cuáles son las fuentes de energía, todos esos datos nos los da, e inclusive ya nos empieza a decir, miren, en el punto 5, por ejemplo, porque son varios puntos normalmente en un análisis de riesgo y en una máquina, en el punto 5 el riesgo es tal, y probablemente necesitamos para mitigar ese riesgo, necesitamos un performance level fulano de tal, o un nivel de seguridad tal, ¿sí? Ya nos empieza a dar ideas de qué es lo que tenemos que implementar, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? Bueno, consideremos que no hay dudas. Si no, ahorita vamos a una... Ok, luego, ya una vez que yo tengo el análisis de riesgo, pasamos al siguiente punto, que son los requerimientos funcionales del sistema de seguridad. En el segundo punto, básicamente, lo que hacemos es cómo va a trabajar la seguridad, ¿sí? Si, por ejemplo, en el análisis de riesgo salió que yo necesitaba poner una guarda para proteger un peligro de atrapamiento, bueno, aquí dice si nada más va a ser la guarda, inclusive qué características va a ser, es una guarda física como tal, una malla, o inclusive el tamaño de la malla, o si va a requerir un sistema electrónico. Y si requiere un sistema electrónico me va a decir, por ejemplo, si es una cortina o es un interlock, cuál va a ser su operación, cómo se va a interactuar con los demás componentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es una cortina, va a decir, bueno, cuando la cortina se interrumpa, la lógica va a ser esto, bla, 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 la máquina va a hacer esto y va a llegar al estado seguro que es este, ¿sí? Ese es el requerimiento funcional del sistema. Luego, si ya tengo identificados los riesgos, ya tengo con qué voy a mitigarlos, viene el paso 3, que básicamente es el diseño y verificación, ¿sí? En el diseño y verificación, primero estamos el diseño, ¿no? El diseño básicamente, yo le voy a poner marca y modelo. Si yo dije que iba unas cortinas, en el paso 3 yo voy a decir que va a ser marca fulana de tal, modelo fulano de tal. ¿Por qué? Porque ya necesito identificar muchas cosas. ¿Cuál es la confiabilidad del equipo? ¿Cómo lo voy a conectar? Y bla, bla, bla. ¿Por qué es importante? Porque en el mismo paso hay una parte que se llama verificación. La verificación, y eso lo vamos a ver en la siguiente plática, perdón, un poquito de la siguiente plática y otro poco aquí, yo tomo esos elementos y le hago una prueba. Y obviamente no lo hago una prueba física, le hago una prueba probabilística. Nosotros usamos normalmente un software que se llama Sistema para hacer esa prueba, ¿sí? En el cual le cargamos marca y modelo, junto con todos sus datos, confiabilidad y demás, cómo lo voy a conectar, arquitecturas y demás, que ahorita lo vamos a ver más adelante, y ya me determina si lo que yo pensé en la parte de diseño va a llegar a cubrir o mitigar los riesgos que yo determiné en el punto 1 y punto 2, ¿sí? Si no es así, pues obviamente tengo que regresar a la mesa de diseño y por lo tanto cambiar a lo mejor marca y modelo, ¿sí? Si con lo que yo consideré marca y modelo y demás cubre, paso al siguiente punto. El punto 4 es instalación y validación. Aquí es donde pues, todo el mundo, aquí es donde se ve el trabajo. Estamos instalando el equipo, ya instalamos las cortinas. Pero está el tema de validación. Cada fabricante
incluidos nosotros, damos recomendaciones de instalación y de pruebas. No es lo mismo probar la cortina nada más metiendo la mano para ver si se interrumpe, o hacer el procedimiento que viene en la caja de las cortinas, en donde dice, bueno, si tienes unas cortinas, te vendo, o viene incluido la punta de prueba, y ya con eso tú puedes hacerlo, ¿no? Y viene un patrón en el cual se debe probar las cortinas. Lo mismo pasa con los relevadores, con todos los dispositivos. Ya una vez que comprobé que lo que yo seleccioné en el 3 y verifiqué hace lo que yo especifiqué en el punto 2, puedo seguir al siguiente paso. El siguiente paso es el más sencillo y a la vez el más complicado. Se llama operar, mantener y mejorar. ¿Por qué? Porque aquí es donde el usuario final se hace cargo de la máquina, ¿sí? Tiene que haber rutinas de prueba. Tiene que al menos probar una vez al año los paros de emergencia que sí están funcionando, ¿sí? ¿Y por qué es el más sencillo? Porque es eso, nada más es ver que esté funcionando todo. ¿Por qué es complicado? Porque, por ejemplo, se me dañó un contactor de seguridad. ¿Qué es lo que típicamente se hace? Pues se busca el que se tiene a la mano. Entonces, ¿y cuál es el detalle? Que a veces no se tiene el de seguridad, o inclusive la persona que lo reemplaza por la urgencia de que hay una máquina parada, ni siquiera verifica que sea del mismo nivel ni de las mismas características, simplemente agarra, lo reemplaza y pues ya la máquina está funcionando. ¿Cuál es el detalle de eso? Probablemente el que seleccionó o el que tenía a la mano ni siquiera era de seguridad. Entonces, primer gran problema. Segundo, a lo mejor sí era de seguridad, pero no cubría por ejemplo, la cantidad de ciclos necesarios, ¿sí? Digo, está bien por la urgencia, pues a lo mejor la máquina necesita operar, pero tiene que haber una nota donde diga, ¿sabes qué? Cambiaste el dispositivo, necesito que en cuanto llegue el nuevo, el que sí es, se reemplace, no que se deje ya de por sí. ¿Por qué? Porque la máquina va a funcionar y va a ser probablemente su función, pero ahorita vamos a ver más adelante el por qué no se debe de mantener así. Entonces, si se reemplaza algún dispositivo de seguridad, se tiene que reemplazar por uno igual o de mejores características. Así de sencillo. Y obviamente el punto es mejorar. ¿Qué pasa? Como se los dije en el punto 1, cuando yo hice el análisis de riesgos, yo definí ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, que la máquina iba a producir, no sé, 200 piezas. Y ahora producción le quiero aumentar a 500, o inclusive más, quiero ser ambicioso. Entonces, ese es el detalle. Hay que revisar si con ese aumento de velocidad no cambien las condiciones de riesgo o no aumenten los niveles de riesgo. Entonces, se tiene que hacer un pequeño análisis de riesgo como si no hubiera seguridad. Y si me dan los mismos valores, pues entonces puedo seguir funcionando la máquina con lo que ya implementé de seguridad. Si aumentan los riesgos, pues hay que meter nuevos dispositivos para mitigar esos nuevos riesgos o esos niveles más altos de riesgo. ¿Alguna duda hasta el momento? Antes de seguir a la siguiente. Luis, otra vez ¿Sí? nuevamente yo. Ahí no sería bueno en este documento, en la instalación y validación, involucrar a todos los asociados precisamente para darles a conocer el por qué usar este sistema de seguridad. Digo, por lo que tú dices, llega otro asociado y no sabe y puentea un sensor o cambia el sensor o cambia la cortina y no hace la misma función que la original. Sí, mira, de hecho sí es importante. Bueno, ahí sí depende mucho del proceso de cada empresa, cómo haces la entrega de máquinas nuevas. En teoría debería estar todos los involucrados e inclusive en el momento de que se entrega la máquina a operación y a mantenimiento, si es que fue un departamento diferente el que hizo la máquina, debería venir toda esa información. Por ejemplo, es normal, por ejemplo, en las prensas, en el manual de las prensas viene el listado, viene todo el boom de los materiales y dice cuáles son críticos, cuál es su reemplazo, marca, modelo y características. Puede ser la prensa muy vieja, pero trae toda esa documentación, bueno, para las que la conservan. Entonces, al momento que se entrega la prensa, por ejemplo, se hace la entrega, ¿sabes qué? Se opera así, estos son los dispositivos, estas son las piezas, por ejemplo, en ese caso normalmente se da para 1 o 2 años de mantenimiento, las piezas críticas. Y si aquí están todas tus piezas que necesitas, y cualquier cosa, pues aquí está el contacto, pero se le entrega a mantenimiento y operación. Obviamente cada uno sus asegúnes.
pero va a depender cómo es el proceso dentro de cada empresa. Lo ideal es que sí, los dos estén involucrados y se haga esa entrega. Y dígame, estos son los materiales. O inclusive, ¿sabes qué? Almacén o inventario. Estos son dispositivos críticos. Ya necesito que tengas al menos una pieza, por ejemplo, si además tengo una máquina o como considere, pero ya tener inclusive el refaccionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no se hace eso, o algo mucho más sencillo. Hoy, por ejemplo, estamos aquí y yo tengo el control de mis máquinas y yo sé qué lleva cada pieza, pero ¿qué crees? Me corren, o peor aún, yo renuncio y no dejo nada. Entonces, el siguiente que viene de mantenimiento, pues no tiene ni la más remota idea de qué marcas, qué modelos ocupa cada una de las piezas. Ahí es donde también entra importante algo que se llama el sistema de manejo de la seguridad. Todo eso debería de estar en una carpeta en donde vienen cada uno de los cambios que se hizo a la máquina. E inclusive, si yo reemplacé, por ejemplo, hoy una cortina de tal marca y ahora la reemplacé por esto, ahí debería de estar. Se reemplazó en tal fecha la máquina fulana de tal, este dispositivo por este, y se pone la justificación, inclusive las características. Eso es lo que debería existir en cada uno. La realidad es que es difícil a veces el manejo, pero debería de tenerse. ¿Por qué? Porque para lo mejor el que lleva ya más de 20 años en la planta y conoce cada una de las piezas, pues no hay tanto problema. Él ya sabe que la máquina fulana de tal, la máquina 5A, pues ya sabe qué piezas y las pide. Pero si alguien llega nuevo y lo peor aún, no hay mucha información de qué se hizo, pues la verdad le batalla y puede incurrir a lo mejor en reemplazar un dispositivo de seguridad por normal o estándar. ¿Sí fue clara la respuesta? Sí, queda claro. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Sí, tenemos preguntas en el chat, Luis. Nos dice Ángel Marroquín de Jesús que en algunas plantas industriales los trabajos en calidad de mientras se vuelven permanentes, como un comentario, y que si existe alguna normatividad para complementar este ciclo de vida de seguridad. Muy parecido a la siguiente pregunta que nos dice Jerko Valencia, que si el ciclo de vida de seguridad responde a algún modelo o norma. Sí, de hecho vamos para allá en la parte de qué normas, te voy a poner qué normas nos basamos. De hecho, vienen muchas normas, simplemente lo que cambia un poquito a lo mejor es el proceso, pero en maquinaria son dos y ahorita la vamos a ver más adelante. De hecho, a partir de que se dejó obsoleta la norma antigua, que es la 594, si no más recuerdo, fue reemplazada por la 13849, aquí fue donde se metió la parte de administración del sistema de seguridad. Pero ahorita vamos para allá. ¿Alguna otra duda? Bueno, pasemos. Ahora, de hecho aquí responde la parte de los estándares. Y había una norma, aquí ya me corrigí un poquito, son las 954, esa era la norma anterior, que dejó de ser vigente en el 2011. La que llegó a reemplazarla es la ISO 13849-1. Toma un poquito los conceptos de la anterior, la 954. ¿Qué concepto toma principal? Bueno, yo le llamo arquitectura, que básicamente son las categorías, es cómo conectamos los dispositivos, ¿sí? Ahora, en seguridad funcional de maquinaria hay dos normas que nos basamos. Está la primera que ya les dije que es la ISO 13849 y hay otra norma que es la JIC 62061. ¿Por qué nos basamos en estas dos normas? Bueno, algo muy sencillo. La 13849 es una norma en la cual nos habla de seguridad funcional en maquinaria, pero máquinas sencillas, pero todo tipo de fuentes de energía, eléctrica, neumática, hidráulica, etc. En cambio, la IEC 62061 igual nos habla del mismo concepto de seguridad funcional en maquinaria, pero nos habla solamente de energías eléctricas, pero de máquinas complejas. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que en la vida real tenemos máquinas que son muy complejas y que no nada más tenemos fuentes de energía eléctrica, sino tenemos neumáticas y demás. Entonces, a la hora de hacer inclusive el análisis de riesgo y la implementación de seguridad, se ocupan las dos normas, ¿sí?
la YEC para evaluar la parte compleja y la ISO para evaluar las otras fuentes de energía que no cubre la YEC, porque la YEC solo cubre eléctrico y electrónico, ¿sí? En las dos viene embebido la parte de el manejo de la seguridad, o sea, todo lo que la parte documental es una parte muy importante, ¿sí? Por ejemplo, a ver, déjenme ver si se logra ver. ¿Por qué les pongo el video? Bueno, hay un punto importante que no les había mencionado y es la seguridad siempre va de la mano con la productividad. ¿A qué me refiero? De que si cuando nosotros implementamos seguridad impacta en la producción, esa implementación de seguridad que hicimos está mal. ¿Por qué? Porque quiere decir que no consideramos operación en el análisis de riesgo, ¿sí? Hay maneras en las cuales yo puedo inclusive limpiar máquina o hacer algún procedimiento de seguridad que lo puedo hacer como una segunda parte, una segunda alimentación. ¿Para qué? Para evitar que la máquina pierda productividad. ¿Por qué? Porque si cuando implementamos seguridad le impacta a productividad, ¿qué creen que va a pasar? Lo que normalmente pasa en la industria. No va a pasar ni más de 2 días que implementamos seguridad y alguien va a bypassear el dispositivo de seguridad. ¿Por qué? Porque a los operadores les pagan por productividad, cantidad de piezas realizadas o cantidad de operaciones realizadas, ¿sí? Entonces, si a él le pegamos, aunque sea un segundo por cada ciclo, pues al final de su turno, pues en vez de hacer 500 piezas, a lo mejor va a ser 400, ¿sí? Tenemos que pensar muy bien cómo se va a hacer esa implementación de seguridad. Si no, nos vamos a encontrar típicamente eso. Ahora, si es una empresa en donde normalmente tienen la cultura de manipular dispositivos, pues también hay que considerar dispositivos que sean más complicados de manipular. Por ejemplo, el dispositivo más manipulable que normalmente nos encontramos en la industria, pues son las lengüetas, ¿sí? Inclusive me ha tocado ver lengüetas en donde fueron hechas en los mismos talleres de la planta o alguien sustrajo de almacén un reemplazo de la lengüeta. La lengüeta como tal es un dispositivo mecánico, el interreloj de lengüeta es un dispositivo mecánico. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar ese tipo de situaciones? Pues pasar un dispositivo, por ejemplo, con tecnología RFID, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el RFID? Si no tiene su contra y no es la que él aprendió, no hay manera de que él permita que la puerta, la máquina siga operando. ¿Por qué? Porque va a interpretar que la guarda está abierta, ¿sí? Eso no pasa lo mismo con la lengüeta. Cualquiera puede conseguir una lengüeta, inclusive me ha tocado ver que desconectan la lengüeta de la puerta y la ponen justamente con el interlock y la guarda o la puerta está completamente abierta, ¿sí? Ahora, hay otra cosa. Como buenas prácticas de ingeniería, se recomienda que se ocupen tornillos especiales. Puede ser un torque de seguridad o algún otro tipo. Si ocupamos los tornillos o la tornillera normal, pues cualquier persona puede conseguir un desarmador plano o de tipo Phillips y va a poder quitar el dispositivo. También hay que tener esas consideraciones, ¿sí? Ahora, ya entrando un poquito más en materia. ¿Cómo reemplaza o cómo toma los conceptos de la 954 con la nueva? Bueno, lo que es categorías, más unos agregados, ahora le llamamos niveles de desempeños. Algo muy importante, yo como proveedor, yo a ustedes les vendo categorías, ustedes se encargan de hacer niveles de desempeño. ¿Por qué?
porque el dispositivo puede alcanzar ese nivel que yo marco, más sin embargo, depende de su implementación si ustedes alcanzan el nivel de desempeño o performance level, como se llama en inglés. Entonces, antes de pasar a las categorías, hay que decirles un poquito de esto. Para cada función de riesgo o cada función de seguridad, se puede descomponer en 3 elementos, que son los básicos y los que siempre tiene que haber en una función de seguridad. ¿Por qué? Porque una máquina puede tener varias funciones, puede ser muy compleja, pero debe tener al menos estos 3 elementos mínimos y son básicos. Tenemos un dispositivo de entrada, que por ejemplo, esta es una cortina. Tenemos la parte de lógica y la parte de salida. Tiene que haber estos 3. Si alguno de estos falla o no está presente en la función de seguridad, no estamos implementando adecuadamente seguridad. ¿Funcionará? Pues tal vez. ¿Es seguro? La realidad es que probablemente no, ¿sí? Entonces, basándonos en esto, que son 3 elementos, entrada, lógica y salida, es como vamos a ver las categorías, ¿sí? Entonces, categoría B o 1 son esos 3 elementos que vimos: un dispositivo de entrada, una lógica y una salida, ¿sí? Si se dan cuenta, no hay ningún loop de retroalimentación, no hay nada, son los 3 básicos conectados. El de entrada le pasa información a la lógica y la lógica al de salida, y ya. Entonces, ¿qué diferencia de categoría B y categoría 1? Para cumplir categoría 1, los 3 dispositivos tienen que ser de seguridad, ¿sí? B, puede uno o ninguno ser de seguridad. ¿Cuál es el detalle de este tipo de arquitectura? Bueno, que básicamente si nos falla el dispositivo de salida, la lógica no se entera y la entrada pues obviamente menos, ¿sí? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, si nos falla el dispositivo de salida, primero no puedo mandar la máquina a su estado seguro, y segundo, la lógica pues nunca se enteró de que falló el dispositivo, entonces me puede permitir seguir operando la máquina. ¿Qué pasó, Mariana? Todo bien, adelante. Okay. Luego, entonces, ¿cómo mitigamos la parte de saber qué dispositivo falló, qué pasó con los dispositivos? Con categoría 2, que básicamente categoría 2 es la parte de diagnósticos o de monitoreo, ¿sí? Entonces, tengo los mismos 3 dispositivos, entrada, lógica y salida, pero ahora tengo monitoreo o diagnósticos. Entonces, ahora ya me puedo enterar qué le está pasando a cada uno de ellos, ¿sí? Si falla el de salida, la lógica se entera y obviamente no permite, por ejemplo, el arranque de la máquina otra vez, si llegara a parar. Más sin embargo, ¿qué puede llegar a pasar? Pues de que me falló el de salida y ahora no puedo mandar la máquina a un estado seguro. Ya detecté la falla, más sin embargo todavía no puedo mandar la máquina a estado seguro, ¿sí? Para eso se inventó categoría 3, cuando no puedo permitir este tipo de situaciones. Categoría 3, básicamente son los mismos 3 dispositivos, pero ahora duplicados. O sea, son 2 dispositivos haciendo la misma función, ¿sí? A eso se le llama redundancia. Entonces, mantengo el monitoreo, aquí lo vemos en las flechas, mantengo el monitoreo, pero ahora lo tengo duplicado. Ahora, ojo, no necesariamente se considera que sean dispositivos físicos reales. Va a depender de los casos. Por ejemplo, en la lógica, como la lógica normalmente es un dispositivo altamente confiable, no necesito tener, por ejemplo, 2 relevadores o 2 PLCs, ¿sí? Ya simplemente como implementar los 2 canales que tengo del dispositivo, ya con eso yo puedo llegar a cubrir lo que me pide la redundancia. En vez de usar un solo canal, como lo tenemos aquí, yo ocupo los 2 canales. En el caso de dispositivos electromecánicos sí es un poquito más complicado, porque sí son dispositivos que tienden a fallar. De hecho, tienen un tiempo de vida más corto que los dispositivos electrónicos. Entonces, si vamos a usar contactores, ahí sí es necesario que sean 2 físicos. En el caso, por ejemplo, de la lógica, tiene que ser uno, nada más utilizando los 2 canales. Y el dispositivo de entrada, eso sí va a variar. Dependiendo de qué tecnología utilicemos, pueden ser 2 o simplemente 1, ¿sí?
Entonces, si hacemos el ejercicio y nos falla un dispositivo de salida, primero yo me entero porque tengo monitoreo, y segundo, tengo un segundo dispositivo que me va a permitir mandar la máquina a un estado seguro, ¿sí? Esto lo hace todavía más robusta la mitigación de riesgo. Luego, hay ciertos casos, típicamente son los que ya conllevan muertes de personas o accidentes ya graves, como normalmente lo llama la norma, que está categoría 4. Si se dan cuenta, categoría 4 es muy parecida. ¿Por qué? Porque ocupamos el mismo concepto de monitoreo, utilizamos el mismo concepto de redundancia, pero también hay un tercer concepto que se puede cubrir de diferentes maneras. Se llama cobertura de diagnósticos. Es qué tanto puedo detectar las fallas, y no nada más las fallas de los dispositivos. Hay otro tipo de fallas que se llaman fallas de causa común, ¿sí? ¿Cómo las puedo evitar? A través de un concepto que se llama diversidad. Básicamente tengo dos dispositivos de seguridad haciendo la misma función, pero ahora de diferente tecnología. Por ejemplo, el caso más sencillo son los contactos. En vez de utilizar un dispositivo que es dos contactos nuevamente cerrados, ocupo uno nuevamente cerrado y uno normalmente abierto. Así evito que si uno de ellos se queda pegado, el otro todavía puede conmutar. Entonces me puede generar, me puede ayudar en el monitoreo, en el diagnóstico, o inclusive casos más extremos, dos dispositivos de diferente tecnología, completamente. Por ejemplo, puedes utilizar en uno un interlock de lengüeta y en otro un interlock RFID, ¿sí? Ya con eso cubro diversidad, ya puedo detectar cualquier falla. ¿Por qué? Porque las fallas que le afectan normalmente a un dispositivo de lengüeta no son las mismas que le afectan a un dispositivo de RFID. Uno le afecta la interferencia electromagnética, al otro no. A uno le afecta, por ejemplo, apelmazamiento de cosas, por ejemplo, suciedad. El otro está completamente sellado, entonces no le pega. Ese es el concepto de diversidad, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, bueno, Adelante. perfecto. Ah, Bueno, perdón, nos preguntan qué maquinaria tiene integrado todo esto. ¿qué maquinaria tiene integrado todo esto? Sí, nos dicen, ¿en qué sector? Dice, ¿qué maquinaria tiene integrado todo esto? ¿En qué sector? Pues mira, la que va más adelantado, digamos, como sector en la implementación de seguridad es la parte automotriz, principalmente la metal mecánica, lo que es prensa. La prensa como tal, en la mayoría de casos, no todos, habría que revisarlo, ya viene con el sistema de seguridad embebido. Inclusive, y es un tema que vamos a hablar más adelante, como es prensa, ocupa válvulas de seguridad con certificado para alcanzar el nivel máximo de seguridad, que es el Performance Level E o categoría 4, digamos, por el nivel de riesgo que presentan. Más sin embargo, así como que digamos, yo que encuentre una máquina que ya trae integrado todo, es algo complicado. ¿Por qué? Teóricamente cualquier máquina que se fabrique en la Unión Europea debe cubrir las normativas. Más sin embargo, cuando lleguen a México, por el tema de precios, luego compras, por ejemplo, les pide descuentos y demás, y lo primero que sacrifica al fabricante de máquinas es la seguridad. ¿Por qué? Porque es un país que no está, por así decirlo, tan avanzado en el tema de legislación de seguridad, al menos en maquinaria. Entonces queda por la parte de el usuario final implementar la parte de seguridad. Entonces, a lo mejor el fabricante de máquinas sí implementa seguridad, pero por un tema de precios alguien le pidió que lo quitara, ¿sí? Entonces, no es así como que todas las máquinas de este lado vengan ya con seguridad embebida, sino más bien hay que revisar que la implementación que venga sea la correcta. Normalmente las de Unión Europea vienen así siempre y cuando se les pida, porque ellos como fabricantes están obligados a cumplirlo, pero es un gran asegún. No sé si con eso llega a cubrir tu duda. Creo que sí, Luis Eduardo, gracias. Ok.
Bueno, ahora, esto es cómo conectamos. Entonces yo les decía, nosotros como proveedores les damos los dispositivos, por ejemplo, para alcancen cierto nivel. Si ustedes fallan en esta implementación, no la hacen la adecuada, pues aunque el equipo pueda alcanzar el nivel más alto, si no conectan, por ejemplo, a la parte de diagnósticos, pues a lo mejor compraron todos los dispositivos para alcanzar un categoría 4, una arquitectura nivel 4, pero no implementan diagnósticos, se quedan en categoría 1. Así de simple. Así el equipo, y hayan hecho la inversión más fuerte, el equipo, su función de seguridad o su seguridad en la máquina no va a llegar más de categoría 1, porque no conectaron los diagnósticos. ¿Sí? O peor aún, bueno, no peor aún, pero sí, otro caso es, en vez de conectar los dos canales del dispositivo, yo solo conecté uno, pues solamente me quedo en categoría 2. ¿Cómo se ve esto o cómo se relaciona el tema de categorías? Bajo la nueva norma, algo así. La arquitectura sigue siendo un punto muy importante porque es como yo detecto fallas y cómo evito otro tipo de fallas que son las de causa común. Y hay otras cosas, por ejemplo, la confiabilidad de los equipos ya se considera, la cobertura de diagnóstico que les decía también se considera y también las fallas de causa común. Estos 4 me permiten alcanzar el nivel de seguridad. Si uno de ellos no lo cubro, no voy a llegar a alcanzar ese nivel. ¿Cómo se relacionan? Pues algo así. En esta tabla yo tengo, por ejemplo, las categorías. Es cómo conecto, cuántos diagnósticos puedo llegar a cubrir, o sea, cuántas fallas puedo detectar y qué tan confiables son los equipos. Ahora, ¿cómo se relaciona? Por ejemplo, si ocupo dispositivos de baja confiabilidad, pues dependiendo cómo lo conectes, el nivel máximo que puede alcanzar de performance leve o de rendimiento, nivel de rendimiento. Por ejemplo, utilizando dispositivos de baja confiabilidad, pero conectándole un arreglo con monitoreo y redundancia, puede alcanzar un performance level o un nivel de rendimiento de tipo C, donde A es el más bajo y E es el más alto. Entonces, puedo llegar a cubrir, pero ¿qué? Necesito detectar fallas de entre el 90 y el 99%. Ahora, ¿qué pasa si ocupo dispositivos de mediana confiabilidad? Misma categoría, ocupo igual redundancia y detecto los mismos errores, pues puedo alcanzar el nivel D, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ocupo dispositivos altamente confiables? Ojo, aquí está dado en años, pero es un tema de probabilidad. No es que el dispositivo vaya a durar 100 años o más de 30 años. ¿De qué depende? Y eso es importante en el análisis de riesgo de la cantidad de operaciones por hora, por día o al año. La mayoría de estos cálculos de probabilidad o de confiabilidad están pensados para que el dispositivo, o más bien fueron pensados para que el dispositivo tenga una operación por hora, ¿sí? En un ciclo de 24 horas. Si ustedes, por ejemplo, el dispositivo va a ser operado una vez cada hora, pues con eso tienen. Pero ¿qué pasa si va a estar operando cada 3 minutos o 3 veces por minuto? Entonces hay que revisar ese tema y eso normalmente se hace tanto en análisis de riesgo, se determina cuántas horas o cuántos ciclos va a tener y se verifica en el punto 3 que vimos que era en la validación. ¿Sí? Tenemos que ver que el dispositivo que vamos a meter va a durar la cantidad de ciclos que voy a ocupar en mi seguridad. Ha llegado casos inclusive donde si revisamos esos cálculos por la cantidad de operaciones por hora o por año, una cortina se tiene que cambiar, en vez de cada 10 años o cada 20 años, se tiene que cambiar cada 4, simplemente por la cantidad de operaciones. La cortina es un dispositivo que tiene un tiempo de vida muy largo, pero por la cantidad de operaciones se tiene que cambiar cada 4 años, ¿sí? Entonces, ahora regresando a la de confiabilidad, pues solamente puedo alcanzar performance level E si implemento una arquitectura o un diseño tipo 4, detecto el 99% de las fallas y es altamente confiable, ¿sí? ¿Cómo se ve esto típicamente? Por ejemplo, categoría 2, tengo el interlock, tengo el relevador y tengo el contactor.
El interlock, pues en vez de alimentarlo a 24 volts, ocupo los pulsos de prueba que trae el relevador. Y el contactor, o el relevador de seguridad por acá, y le conecto lo que son las terminales de retroalimentación. Como se ve más o menos en el diagrama, algo así. En vez de alimentar a 24, como lo tengo aquí, por los pulsos de prueba, ¿qué me permite los pulsos de prueba? Ver que alguien no manipule los contactos y que los dos contactos, ninguno de ellos se quede pegado y esté haciendo su función. La parte de retroalimentaciones, pues yo estoy teniendo esa retroalimentación o ese conocimiento de qué le está pasando al contactor, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, esto es categoría 2, recuerden. Entonces, no solamente tengo diagnósticos. Ahora, tengo este ejemplo. Este es un ejemplo donde tengo tapetes de seguridad. De hecho, son dos funciones. La parte de tapetes y el de paro de emergencia. Tengo el relevador y tengo dos contactores. Y aquí sí es pregunta para ustedes. ¿Qué nivel de seguridad creen que pueda alcanzar? ¿Quién dice yo? Nos contestan que 3. Ok, 3. ¿Por qué 3? ¿Alguien quiere respondernos en el chat por qué sería nivel 3? Nos contestan retroalimentación en entrada y salida. Ok. ¿Y por qué no 4? Porque no tenemos una lógica de control, ¿no? Yo sí tengo bien controlado. No va por ahí el asunto. Les voy a explicar bien, ahorita en el siguiente diagrama. Entonces, primero, analicemos qué tenemos. Tenemos entradas doble canal, inclusive en el tapete, y a la salida también. Entonces, ya estamos usando redundancia y eso ya nos permite alcanzar nivel 3, teóricamente, o categoría 3. Revisamos bien y también estamos usando los pulsos de prueba. Estamos usando diagnósticos. Y tengo retroalimentación por a través de S34. Entonces ya tengo lo necesario para cubrir categoría 3 o 4. ¿Qué me define si va a ser 3 o 4? Pues algo muy sencillo. El tapete de seguridad como tal solo alcanza Performance Level C o D en algunos casos, dependiendo, o categoría 3 máximo. ¿Por qué? Porque es un dispositivo electromecánico y por su forma de operar y básicamente su funcionamiento nos limita a ese nivel, ¿sí? Entonces, por más que quisiéramos alcanzar un nivel más alto como es categoría 4, no vamos a poder hacer con esa tecnología. Si quisiéramos implementar, tendremos que buscar otra tecnología que sí alcance el nivel o categoría 4. Entonces, ¿cómo sé que este circuito? Pues ya tenemos los dos canales, los diagnósticos que es a través de pulsos de prueba, que es S11 y S21, la retroalimentación de las salidas, que es S34, y obviamente los dos canales. Y nos limita la tecnología de los dos dispositivos, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos alcanzar categoría 4? Si se dan cuenta, ahorita no he utilizado más que el relevador más básico, contactores, y lo único que he estado cambiando ha sido el dispositivo de entrada, ¿sí? Por ejemplo, en este circuito, aquí ya se los puse, este sí alcanza categoría 4 o Performance Level E. Y eso es por algo muy sencillo, ¿sí? Porque este dispositivo, para comenzar el de entrada, es electrónico. Aunque es una familia de nosotros que ya es un poquito viejita, es electrónico. Ya de por sí él puede alcanzar solo categoría 4. Va a depender si todo el sistema alcanza categoría 4, pues si utilizamos los elementos necesarios. Entonces vemos mismo caso.
En el caso del paro de emergencia, ocupo pulsos de prueba. Pulsos de prueba, en el caso de las cortinas no lo necesito. ¿Por qué? Porque es un dispositivo electrónico. Él solito se diagnostica y solamente le reporte al relevador o a la lógica que está bien, ¿sí? Luego tengo salidas doble canal. Entonces, todo este arreglo, bajo este tipo de conexión, tengo diagnósticos, unos integrados y otros los tengo que utilizar en el paro de emergencia. Tengo redundancia y con eso puedo yo llegar a alcanzar categoría 4 o performance level E, ¿sí? Luis, nos preguntan qué pasa con los contactores que son electromecánicos para asegurar categoría 4. Normalmente tienes que meter 2 físicos. Sí, de hecho, por eso lo vemos aquí en la imagen. Está K1 y K2. Realmente son dos dispositivos como tal. Y tenemos que conectar la parte de retroalimentaciones del contactor. Porque de nada me sirve que meta 2 si no sé qué les pasa a cualquiera de ellos. Y normalmente ya, digamos, en la vida real, ¿qué es lo que pasa? Siempre un contactor se daña antes. Y es el que está directamente conectado al motor, porque es el que se lleva luego los pequeños picos y demás, ¿sí? El segundo contactor, que es el que está más alejado del motor, está protegido por el primero. Entonces siempre se daña el que está más pegado al motor. Y es el que casi siempre vamos a tener que reemplazar. Ahora, si queremos tener la garantía de que no vamos a tener esos problemas e inclusive ahorrarnos el tema de estar gastando en contactores, si ya se está pensando meter un variador para controlar el motor, digamos que es un motor, porque en este caso sí es un motor, pues que ese variador ya tenga seguridad embebida, ¿sí? Que es decir, que ya el variador de frecuencia ya pueda hacer seguridad, ya reciba directamente de la lógica las salidas de seguridad. En nuestro caso, las familias que ya reciben, por ejemplo, es el 525, ya viene inclusive un bloquecito color rojo en donde recibe estos pulsos o estas señales del relevador o de la lógica. O puede ser otro tipo de familias en donde inclusive puede hacer seguridad por Ethernet, que ese es otro caso que ahorita vamos a medio mencionarlo un poco, ¿sí? Entonces, hay dos maneras. Si de plano es un arranque suave o nada más por contactores, pues meter 2 y que sean de seguridad. Si ya se tiene un variador y tiene seguridad embebida o se piensa meter un variador, hay que considerar que sea de seguridad embebida. Así nos ahorramos estos 2 contactores y luego obviamente los problemas que están asociados de estar reemplazando cada cierto tiempo. Porque probablemente a lo mejor no arranquemos tanto ese motor, pero ¿qué pasa si vamos a estar arrancando constantemente? Pues vamos a disminuir el tiempo de vida de esos contactores. ¿Alguna otra duda? Nos preguntan que si hay alguna consideración especial en el dimensionamiento del contactor. Las buenas prácticas de ingeniería dicen que debe de ser al menos, si no me recuerdo, un 50% por arriba de la capacidad o el valor más cercano, pero que no pase, o sea, que no sea menor a 50%. Eso es como buenas prácticas de ingeniería. Obviamente, si de plano el siguiente valor comercial es demasiado grande, habría que considerarlo uno más cercano. Pero hay que considerar también la cantidad de ciclos. Bueno, vamos a pasar a los últimos. Ahora, la diferencia entre categorías y nivel de desempeño, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba y es el por qué la norma quedó obsoleta? Es que antes, con la norma anterior, que es la 954, yo compraba los dispositivos, decía que la cortina pues ya era categoría 4, la lógica es categoría 4, y metía 2 contactores y ya con eso alcanzo categoría 4. Y ya quedó. ¿Qué pasaba? Pues luego había accidentes, se llegó a revisar y pues ¿qué pasa? Lo que vimos, no conectaban diagnósticos o no conectaban los dobles canales. Entonces, por eso es que la nueva norma dice, ¿quieres alcanzar tal nivel de seguridad o nivel de desempeño? Necesitas considerar
la confiabilidad de los dispositivos, los diagnósticos e inclusive analizar las fallas de causa común. ¿Sí? Es por eso que yo les digo, nosotros proveemos categoría, ustedes implementan nivel de desempeño. Categoría porque mi equipo ya de manera, ya con un certificado yo te garantizo de que alcanza ese nivel. Pero si no lo conectan adecuadamente y no tienen las consideraciones, no van a alcanzar el nivel de desempeño. ¿Sí? Ahora otra, y un poquito ya rápido porque ya estamos pasando a las 10. Siempre hay un tema de, pues dependiendo de dónde venga la máquina, qué tengo que cumplir o qué leyes tengo que cumplir. Básicamente tenemos dos grupos importantes de leyes. Tenemos del lado de nuestro vecino del norte, que es la OSHA, y de la Unión Europea, la Directiva de Maquinaria. ¿Sí? La OSHA nos habla que es responsabilidad del empleador. Básicamente, el dueño de la máquina es el responsable, y en Europa, el empleador y el fabricante de máquina. ¿Sí? La Ley Federal del Trabajo, que es la NOM 04, hace responsable al patrón. ¿Sí? Entonces, para que si tenían dudas de dónde decían nosotros qué tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué puede ser importante y a la vez no? Tenemos algo en seguridad que se llama normas armonizadas, ¿sí? Que básicamente nos dice que si yo creo una máquina en Europa, puedo homologarla a las normas en Estados Unidos. Aquí tengo una comparativa, por ejemplo, en la Unión Europea es la Directiva de Maquinaria 20642-EC. Esta es una norma tipo A, es una norma general. Su equivalente en OSHA sería las Machine Safety 1910, y las X va a depender de qué apartado. Bajando un nivel más, por ejemplo, para análisis de riesgos, nosotros normalmente ocupamos la ISO 12100, que es de la Unión Europea. Su equivalente en OSHA o en Estados Unidos es la ANSI B11 GSR. Y así nos vamos poco a poco hasta llegar a normas tipo C. Las tipo C son son por máquina, por ejemplo. ¿Cómo se llaman? Las TIA son un tipo de normas, es para una máquina en específico, ¿sí? Pero podemos ir homologando cada una. Entonces, puede venir la máquina de Europa o de Estados Unidos y podemos homologarla sin ningún problema, ¿sí? Esta es una gran ventaja que tenemos, al menos en seguridad funcional, de que ya las normas están armonizadas, son equivalentes. Ya si, por ejemplo, en el caso de los fabricantes de máquinas, yo diseño una máquina, puedo tomar cualquiera de ellas y simplemente la homólogo y ya con eso puedo mandarla a otro lado, ¿sí? Pero siempre y cuando respetando alguna norma, no nada más haciéndolas porque sí. Y obviamente con documentación es lo más importante. Para cubrir cualquiera de ellas, necesito la documentación. Necesito, por ejemplo, tener documentado el análisis de riesgo, el diseño, tengo que tener toda la documentación del diseño, lo que vimos en el ciclo de vida, ¿no? Cómo va a funcionar la seguridad, inclusive el cálculo, ¿no? Por eso recomendamos otro sistema que es un software gratuito, en el cual me dice si con lo que yo estoy metiendo alcanza el nivel de seguridad que me dio el análisis de riesgo, inclusive qué modificaciones hice a la máquina, ¿sí? Voy a saltar tantito esto de la NOM. Dispositivos centrales, aquí tenemos algunos. Ahora, dispositivos que alcanzan categoría 4, Performance Level 8. Este sí es un poquito de comercial, pero tenemos por ejemplo, que es un dispositivo de atrapamiento. Lo que les decía de las lengüetas, ¿cuál es su principal problema? Que cualquiera puede conseguir una lengüeta y con eso puedo bypassarlos. Aquí esta es tecnología RFID. ¿Cuál es el siguiente punto que afecta a la tecnología de lengüetas? Los acumulamientos o suciedad. Este está completamente sellado, inclusive puede llegar a alcanzar IP69K, que básicamente es industria alimenticia, chorros de agua caliente con químicos, ¿sí? Otra solución, por ejemplo, que tenemos que puede alcanzar el nivel 3 o inclusive SIL 3 si nos vamos a la 62061 es Garlink, que está pensado para conexión en serie, ¿sí? Todo tipo de cortinas alcanzan categoría 4, bueno, siempre y cuando lo indique, porque hay ciertas cortinas que son para categoría 2. Pero recomendamos que casi siempre sea categoría 4, a menos que lo amerite la máquina, ¿sí?
paros de emergencia tipo de jalón, que normalmente conocen muchos. Este también es, todos estos dispositivos que les estoy presentando son completamente electrónicos, alcanzan categoría 4, Performance Level E, ¿sí? Este en específico, y por eso les había mencionado algunos variadores, este junto con algunos variadores que manejamos nosotros, hacen seguridad a través de Ethernet, a través de un protocolo que se llama Zip Safety, que nos garantiza las tres cosas: diagnósticos, diversidad y redundancia. El protocolo ya lo hace, entonces nos permite alcanzar el nivel más alto de seguridad, que es el Performance Level E, pero a través de Ethernet, ¿sí? Es una capa que viaja sobre Ethernet. El único requisito para ocupar este tipo de dispositivos es que necesitan un controlador de seguridad sí o sí, un compact GuardLogix o un GuardLogix, ¿sí? Más o menos se ve así la implementación. Ya en vez de usar el Point.io, ocupo nada más el cable de Ethernet. No sé si tengan alguna duda, comentario, porque ya estamos rayando las 10. Sí, estamos un poquito arriba de las 10, pero tenemos por aquí algunas preguntas en el chat. Nos pregunta Rafa Martínez que si podemos definir qué es falla de causa común, ya que se mencionó varias ocasiones dentro de la presentación. Fallas de causa común, por ejemplo, son cuando una misma falla puede afectar, por ejemplo, en el caso de redundancia, 2 canales, ¿sí? O, por ejemplo, inclusive, digamos que yo estoy implementando contactores y yo necesito una alta confiabilidad en los dispositivos. Entonces, para ganar una alta confiabilidad, normalmente ocupo 2 dispositivos físicos. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que, por ejemplo, yo como fabricante a lo mejor tuve un detalle en mi lote, ¿sí? Y esos 2 contactores que compraste para tener una alta disponibilidad presentan el mismo fallo. Entonces, ¿cómo yo podría, a eso se le llama un fallo de causa común? ¿Cómo podría evitarlo? Una de dos. Si empiezo quedarme todavía con contactores, busco que sean de lotes diferentes para que la misma falla no los afecte, falla de fabricación en el caso, o busco diferentes tecnologías. A lo que voy es, por ejemplo, y de hecho puse el ejemplo del interlock de lengüeta y el de RFID. Lo que afecta es, los fallos que afecta al interlock de lengüeta no son las mismas que le afectan a un interlock RFID. O sea, el punto de falla de causa común es evitar que las mismas fallas, tanto desde producto hasta sistema, no afecten a los 2 canales. Está pensado principalmente para eso. ¿Sí fue claro el concepto? Gracias, Luis. Mientras nos responden, nos preguntan también qué pasa con la maquinaria china, si respeta todas las normatividades que estuvimos revisando el día de hoy. Tenemos que revisar la documentación. ¿Qué es lo que pasa? China tiene su propio sistema de legislación. Entonces, habría que revisar, o inclusive si vamos a recibir una máquina china, revisar la documentación que nos manda. ¿Sí? Revisar si tiene el análisis de riesgo, si tiene la documentación de cómo es la función de seguridad, e inclusive revisar que los dispositivos que son suministrados de seguridad tienen la certificación. Es que ahí sí es como nos pasa en los objetos de la vida común. Hay productos chinos que nos encontramos de muy buena calidad, así como productos que la verdad, hasta inclusive el plástico trae babas, ¿no? Entonces es un gran asegún y siempre hay que revisar las cosas. Siempre que revisemos, de hecho inclusive debería ser una parte importante a la hora de revisar una máquina, que venga un apartado en el caso de penalizaciones al fabricante de máquinas, nos diga, si no cumples tal nivel de seguridad y no presentas la documentación, te puedo descontar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que a veces se venden máquinas y no traen nada de seguridad. O hay unas máquinas que realmente sí la traen, e inclusive vienen con su reporte de pruebas, muy bien presentada la documentación, pero depende de cada fabricante. Gracias. ¿Alguna otra duda? Redondeando lo que preguntabas, si se había quedado claro el tema de causa común, dice, por ejemplo, por poner un ejemplo en contactores,
¿Puedo poner uno de 23 amperes y otro de 50 amperes para mitigar una falla de causa común? Estarías quitando una falla de causa común que sería nada más el amperaje. A lo mejor pudieras cambiar inclusive de familia de contactor, pero no así tanto así como que quitar todas las fallas de causa común, no. Yo recomendaría mejor cambiar de tecnología. De acuerdo. Y nos dicen que si la falla de causa común se puede definir como aquella falla que puede desencadenar en otra falla en el dispositivo de seguridad. Sí, de hecho desencadena una falla sistemática que básicamente nos pega toda la función de seguridad. De acuerdo. Muchísimas gracias, Luis. Estamos ya sobre el tiempo. ¿Quisieras agregar algún comentario para cerrar la sesión? Sí, nada más es muy importante que cada vez que quieran hacer una remediación de seguridad o implementar seguridad, tengan a la mano el análisis de riesgo o que en su defecto, si no lo tienen, lo empiecen a hacer ustedes o a través de un tercero. Que en ese caso, pues ahí sí va el comercial, nosotros podemos ayudarle en esa parte, los análisis de riesgo. E inclusive si deciden ustedes armar la parte de seguridad, tenemos un servicio que se llama validación de seguridad, en donde supervisamos o inclusive se da un reporte de cómo encontramos la máquina. Sí, o sea, una vez que se implementó, si con lo que ustedes implementaron, se llega a alcanzar el nivel de seguridad. Obviamente es importante tener el análisis de riesgo. Y ese sería mi comentario final. Muchas gracias, Luis. Bueno, con esto vamos a terminar la sesión del día de hoy. Quiero agradecerles a todos su interacción en el chat. Esperamos que los contenidos que presentamos el día de hoy hayan sido de mucha utilidad para ustedes y los esperamos el día de mañana en la sesión número 2, donde estaremos acompañados de Joaquín Pérez de Rockwell Automation, que nos estará platicando de la tecnología RASWIN y cómo nos apoya en el análisis de riesgo, continuando con este seminario de seguridad. Gracias a quienes ya nos están ayudando a responder. Estoy recibiendo ahorita varias de sus respuestas del test. Esta sesión que estamos escuchando el día de hoy va a estar disponible a partir de mañana en streaming. Les pido, por favor, que si alguien no tiene, se unió hasta al finalizar la sesión y no tiene información suficiente para responder el test o quisiera volver a ver la sesión, nos escriba por correo a contacto@hermos.com.mx para solicitarnos la liga del streaming y actualizarse en la sesión y en los contenidos que revisamos el día de hoy. Mañana empezamos también a partir de las 9 de la mañana. En el chat estuve compartiendo también la agenda total de este seminario. Si alguien requiere que se la vuelva a mandar, también puede pedírnoslos por correo electrónico. Les repito la cuenta, contacto@hermos.com.mx. Y finalmente les pido su apoyo para responder también la encuesta para evaluar la calidad de esta sesión. Es muy importante conocer su opinión. Les estuve compartiendo el link y también está disponible al finalizar el test de evaluación de esta sesión. Gracias a todos por su asistencia. Los esperamos el día de mañana. Luis Eduardo, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos y buenos días. Que tengan un excelente día a todos. Los esperamos el día de mañana y los esperamos también, les compartimos en LinkedIn, en Facebook, en nuestras redes sociales, el resto de los webinars que tendremos con Hermos para finalizar el mes de abril. Tendremos algunos webinars con Teleda Indalsa, con Fluke y el seminario online de seguridad. Gracias a todos. Excelente día. Gracias.